Hola a todos, mi nombre es Sebastián y le quiero dar la bienvenida a este espacio el cual he creado para que podamos ver, repasar y entender de la forma más sencilla conceptos relacionados con inversiones, finanzas personales, economía y temas relacionados, lo cual siento que para la mayoría de la gente son cosas muy valiosas y que de verdad les sirven en su día a día. Así que los invito para que puedan seguir este canal, este contenido en las diferentes plataformas y queden informados sobre temas relacionados con el mundo de las finanzas y las inversiones. El día de hoy quiero empezar hablando de un tema del cual siento que es bastante interesante porque estos dos instrumentos o vehículos de inversión, como vamos a ver más adelante también, son, a mi parecer, los más conocidos, los más ofrecidos también por bancos, por administradoras, instituciones financieras, y los cuales la gente más relaciona con temas de finanzas e inversiones que vendrían siendo los depósitos a plazo y los fondos mutuos. Y la pregunta que siempre se hace en relación a estos dos instrumentos es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es una mejor opción a la hora de invertir? Por ende, entonces vamos a describir de cierta manera estos dos instrumentos, vamos a ver sus principales características y vamos a ver sus ventajas y desventajas a la hora de invertir en ellos. Vamos a partir primero por los depósitos a plazo, los DAP, como se conocen en su abreviación. Entonces, los depósitos a plazo son básicamente instrumentos financieros considerados de bajo riesgo donde la persona entrega una cantidad de dinero a la entidad financiera y la entidad financiera, luego de este plazo determinado, regresa el dinero con un interés ganado, el cual es pactado al momento de invertir. Es decir, básicamente yo, cliente o inversionista, le presto mi dinero a un banco por lo general. El banco retiene este dinero por un determinado tiempo, el cual queda pactado, y después de ese periodo, el banco me devolvería ese dinero con un interés ganado por yo prestarle el dinero. En primer lugar, hay que entender por qué los bancos harían esto. Bueno, básicamente, una de las formas de financiamiento que tienen los bancos para poder hacer sus préstamos de créditos es básicamente pedir también ellos prestado dinero de sus clientes, de los inversionistas. Y a cambio de eso, el banco te da un interés por que tú le prestes el dinero para que pueda realizar sus funciones. Algunos tipos de DAP, de depósito a plazos que hay, está el plazo fijo, el más conocido, que vendría siendo a 30 días, 60 días, 90 días, o sea, hay un plazo en el cual el depósito va a terminar su periodo y este va a ser devuelto a la cuenta corriente, por lo general, de la persona con el interés correspondiente, el interés ganado. También está el renovable, el cual antes de que este sea devuelto a la cuenta corriente de la persona, tiene la posibilidad de ser renovado por el periodo, por un mismo periodo del cual estuvo. O sea, si fue 90 días, por ejemplo, hay un plazo entre 2 a 3 días, por ejemplo, en el que tú puedes pedir renovar tu depósito a plazo por otros 90 días más. Y está el indefinido también, donde al momento de hacer el depósito no se establece un rango de un periodo determinado para poder hacer el retiro, sino que el retiro se hace a consideración del cliente, pero sí con un aviso previo. Plazos. Dentro de los plazos está de 7 días a 365 días. O sea, estos son instrumentos por lo general de corto plazo. Cuando hay un instrumento que es una duración menor a un año, un año máximo, un menor a un año básicamente, se puede decir que es un instrumento de corto plazo. Y los depósitos a plazo, particularmente aquí en Chile, pueden ser en pesos, obviamente, que vendría siendo como
el más normal, el más común que se ofrece, puede ser en UF, la unidad de fomento, o puede ser en dólar. Cada uno de estos tipos de depósito a plazo tienen sus ventajas, desventajas. Por ejemplo, obviamente la UF te protege contra la inflación, pero a cambio te da un interés menor al que puede ser en pesos, o el dólar te puede proteger por la variación en el tipo de cambio. Va a depender de cada uno de los casos. Por otra parte, tenemos los fondos mutuos. Los fondos mutuos son considerados vehículos de inversión, los cuales se componen por aportes tanto de personas naturales como jurídicas también. Estos aportes son posteriormente invertidos en diferentes instrumentos, como los mismos depósitos a plazo, puede ser bonos, acciones, etcétera, a criterio de un administrador. Entonces, aquí vemos un concepto interesante que es vehículos de inversión. Los fondos mutuos son vehículos de inversión porque básicamente son medios donde las personas pueden invertir en diferentes instrumentos de inversión, bonos, acciones, los mismos depósitos a plazo, como decíamos, y son mutuos básicamente porque hay un conjunto de personas las cuales invierten conjuntamente, valga la redundancia, en el fondo. Los fondos mutuos se pueden clasificar en diferentes tipos según los instrumentos, la duración de los mismos, haciendo que estos puedan tener un menor o un mayor riesgo. O sea, básicamente, dentro de los fondos mutuos hay una gran variedad, la verdad. Hay para perfiles más conservadores, moderados, arriesgados. Las composiciones pueden ser variadas también. Acciones, bonos, renta variable, renta fija, ¿verdad? Acciones o instrumentos extranjeros, nacionales, etcétera. Hay muchas combinaciones que se puede dar. Cosas a considerar respecto a los fondos mutuos vendría siendo obviamente la composición de los fondos, ya lo hablamos, se pueden componer de diferentes formas, acciones, bonos, instrumentos extranjeros, nacionales, etcétera. Los montos mínimos, eh, cada fondo va a depender de la entidad donde ofrezca, la entidad que ofrezca estos fondos, tiene sus montos mínimos para poder invertir en ellos. Hay fondos que piden montos mínimos bastante bajos y hay otros que son, por así decirlo, más calificados, que son para inversionistas con mayor capital, básicamente. El valor cuota vendría siendo como el porcentaje, o por así decirlo, la determinación de la participación de cada inversionista dentro del fondo. O sea, básicamente el fondo tenemos un capital completo y ese capital lo podemos dividir por cada uno de los inversionistas que está invirtiendo en el fondo y ahí podría darnos básicamente el valor cuota del fondo, que básicamente es una referencia, por así decirlo, de la participación que tiene cada inversionista. Y también puede ser una referencia para poder ver un poco su rentabilidad. Si este sube, está viendo que cada inversionista está ganando más por invertir en el fondo, si este baja, viceversa, está perdiendo. Se puede ver un poco la rentabilidad con ese valor cuota. La rentabilidad esperada también, el fondo mutuo no asegura la rentabilidad, pero sí puede estimar cierta rentabilidad, básicamente basándose en cierta medida en la rentabilidad histórica que pueda tener el fondo. Se puede esperar tal vez que tenga mayor rentabilidad, tal vez si es, si es moderado agresivo, menos, más conservador como para proteger capital. Se puede estimar ciertas cosas, aunque no se puede asegurar nada, obviamente. Y tenemos los costos de administración, los cuales son el aspecto más importante a considerar, yo creo, del fondo mutuos. Comisiones y el TAC. Las comisiones, obviamente, son eso lo que pagamos nosotros por la administración del fondo. Aquí los fondos son administrados por un manager, el cual decide eh, en qué instrumentos invertir en cada fondo, cómo gestionar la cartera para que éste pueda generar rentabilidad o pueda proteger el capital o se pueda alcanzar el objetivo que busca el fondo. Entonces nosotros tenemos que pagar una comisión por lo que tiene que hacer ese administrador, ese equipo que gestiona el fondo. Y el TAC básicamente vendrían siendo todas las otras costos que tienen los fondos, costos de
administrativos, etcétera. Hay diferentes costos que se pueden ir revisando también en cada uno de los fondos. Entonces, respecto a los instrumentos ya descritos y viendo ya, habiendo visto sus principales características, quiero describir un poco las ventajas que tiene cada uno de los instrumentos. Básicamente, el depósito a plazo, empezando por él, podemos decir que suele ser el instrumento de menor riesgo. O sea, es un instrumento que básicamente está hecho para poder proteger capital, protegerlo principalmente de la inflación. Entonces, es un instrumento bastante seguro, por así decirlo, que tiene bastante riesgo de no recuperar, o sea, bastante poca probabilidad de que no recupere el capital. O sea, básicamente, el hecho de que se pierda el capital tendría que ser básicamente que la entidad en cuestión quiebre, lo cual es muy poco probable. A pesar de su bajo riesgo, sin embargo, igual pueden haber periodos donde den buenas rentabilidades. O sea, hubo un periodo que no recuerdo muy bien si fue 2021, 2022, donde los depósitos a plazos fueron el instrumento que más rentó. De hecho, rentó más que las acciones, que los fondos, que los ETFs, que diferentes instrumentos, rentó más que eso. Y eso pasó básicamente por un fenómeno que se dio en ese momento que tenía que ver con, con los tipos de interés, las tasas de interés. Eh, el interés que da los depósitos a plazo, que dan las entidades financieras en sus depósitos a plazo, tiene que ver mucho con el tipo de interés que establece el Banco Central, el tipo de interés que establece para poder combatir la inflación. Y recordemos que durante estos años 2021-2022 hubo una presión inflacionaria bastante fuerte. Entonces el Banco Central tuvo que subir sus tipos de forma agresiva para poder contrarrestar esta inflación. Y por ende también subió el interés con el que los bancos prestaban dinero, o sea, pedir dinero era más caro, pero también subió el interés con el que el banco pedía dinero. O sea, si tú le das tu dinero al banco, te paga más por ello. Y fueron porcentajes bastante atractivos, la verdad. O sea, yo recuerdo que probablemente haber llegado a un 10% en ese momento. No recuerdo exactamente, pero para hacer un depósito a plazo, ese porcentaje es bastante atractivo y bastante inusual, por así decirlo. Y también otra ventaja es que tiene una rentabilidad conocida y poco variable. O sea, básicamente uno cuando contrata un depósito a plazo, cuando invierte en él, uno ya sabe básicamente cuál va a ser la rentabilidad que va a obtener al final del periodo. Entonces, esta rentabilidad no varía en el tiempo, es fija. O sea, eh, uno establece la rentabilidad al momento de, de adquirir el depósito y esta va a ser al final del periodo. Entonces, en ese sentido es bastante segura, bastante predecible también. Por otra parte, los fondos mutuos son instrumentos más diversificados, o sea, lo decíamos, son instrumentos que pueden variar su composición, pueden invertir en diferentes instrumentos, nacionales, extranjeros, renta variable, renta fija, o sea, hay una diversificación enorme dentro de los fondos y de hecho están hechos eso en cierta medida para ello, para poder diversificar nuestras inversiones. Tienen mayor liquidez también, o sea, yo puedo retirar también el dinero de los fondos mutuos eh, de forma casi instantánea, a diferencia del depósito a plazo, que se me olvidó mencionar también que el depósito a plazo uno en teoría no puede retirar el dinero hasta el final del periodo. Hay ciertas excepciones, básicamente, donde uno sí puede, tal vez, con ciertas sanciones, por así decirlo, en el tema de los intereses, la rentabilidad, pero por lo general en los depósitos a plazo no se puede hacer retiros hasta el final del periodo. En los fondos mutuos sí se puede, básicamente. Existe mayor alternativa para elegir, obviamente lo decíamos, hay fondos para perfiles conservadores, moderados, agresivos, con diferentes composiciones. Entonces, en ese sentido, hay una gran alternativa. Cada entidad también tiene sus diferentes tipos de fondos. Hay mucha oferta respecto a los fondos mutuos y la comodidad también. O sea, yo al invertir en un fondo mutuo, estoy invirtiendo de forma diversificada, pero de forma diversificada sin preocuparme muchas veces de yo gestionar la cartera para que esta sea diversificada,
sino que hay un administrador, un manager detrás que hace esta pega básicamente de poder administrar el fondo y generar la rentabilidad o proteger el capital correspondiente. Y por otra parte, tenemos también las desventajas. Por la parte del depósito a plazo, del DAP, tenemos que por lo general la rentabilidad que da a comparación de otra alternativa es bastante poca. O sea, ya lo decíamos, el depósito a plazo está hecho básicamente para proteger el capital y básicamente protegerlo de la inflación, no más que eso. Decíamos, es muy raro que hayan rentabilidades atractivas dentro del depósito a plazo. Entonces, obviamente, si nuestra finalidad no es eso, podríamos optar por otras opciones si queremos generar mayor rentabilidad. Poca variedad en el producto también. Los depósitos a plazo básicamente eh, están los establecidos que decíamos, fijo, renovable, en peso, UF, en dólar también. Pero más allá de eso no hay mucha realidad y la verdad es que la mayoría funciona de forma bastante parecida. Y es poco líquido también. Lo mencioné anteriormente, el depósito a plazo tú no puedes retirar el capital hasta el final del periodo. O sea, si hay ciertos depósitos a plazo donde tú puedes retirar, probablemente te puedan ganar una sanción en tema de rentabilidad por retirar ese monto. Entonces, en ese sentido, es muy poco líquido. No, es difícil en ese sentido el retiro de los fondos de depósito a plazo. Y por otro lado, también los fondos mutuos, dentro de sus desventajas, es que no garantiza una rentabilidad a comparación del depósito a plazo. O sea, yo puedo ver también la rentabilidad de los últimos 12 meses, 2 años, 5 años, por ejemplo, del depósito, pero tenemos que entender que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Entonces, a pesar de que me pueda dar un cierto horizonte, cierta orientación respecto a cuál podría ser la rentabilidad del fondo, no es completamente seguro, no garantiza nada al final. Entonces, en ese sentido, a diferencia del depósito a plazo, es una desventaja que tiene. Mayor riesgo de la inversión, esto igual va a depender del fondo en donde invertamos, pero aún así un fondo moderado, por ejemplo, o agresivo, tiene más riesgo que un depósito a plazo. Yo creo que hasta un fondo conservador tiene cierto riesgo a comparación de un depósito a plazo. Y yo creo que aquí la desventaja más grande de los fondos mutuos son los costos de administración. O sea, los costos de administración han ido bajando con el tiempo. Hubo un tiempo en el que estuvieron en 5%, tal vez 4%, 6% algunos tal vez. Ahora ya van más en el rango del 1,5, 1, 2%. Se están haciendo más bajos estos costos para ser más competitivos, sobre todo con la aparición de los ETF, que los ETF eh, son otro tipo de fondos que funcionan de otra forma, de una forma pasiva, que hacen que sus costos sean menores. En cambio, los fondos mutuos funcionan de una forma activa. Activa quiere decir que hay un administrador, un manager detrás que gestiona el fondo para poder hacerlo más rentable, para poder diversificarlo, para poder proteger el capital. Y eso obviamente hay que pagar para que haga básicamente ese trabajo. Tiene que tener cierta ganancia haciendo esa pega, básicamente. Entonces, en ese sentido, si nosotros buscamos optimizar rentabilidad, hay que tener muchos ojos con los costos de administración dentro del fondo mutuos. Entonces, en resumen, básicamente, ¿cuál elegir? Básicamente, ¿cuál de las dos opciones es más conveniente? Yo creo que más allá de ver cuál es mejor que el otro, hay que considerar caso por caso tres conceptos clave en cada decisión. Básicamente, primero tenemos el objetivo de la inversión, qué quiero lograr, qué quiero hacer yo con el capital que estoy invirtiendo. Y junto al objetivo de inversión, muy de la mano va también el horizonte de tiempo. O sea, yo este objetivo que busco, esta meta tal vez que quiero lograr con la inversión que estoy haciendo es para un año, para 2 años, 5 años, lo quiero para mi jubilación probablemente. Hay muchas variables ahí dentro de estos dos conceptos que pueden
ser decisivo a la hora de optar por uno o por otro. Y también hay que ver, el tercer concepto vendría siendo el perfil del inversionista. O sea, me califico como un inversionista conservador, moderado, agresivo. Y este tipo de, este perfil del inversionista igual es clave a la hora de invertir en uno o en otro. En conclusión, básicamente yo, por recomendar algo, podría decir, por así decirlo, podría decir que tal vez los depósitos a plazos, como ya dije, son más convenientes, son, de hecho, sirven para poder proteger capital. Es muy raro que generar rentabilidad dentro de los depósitos a plazo, más allá de proteger el capital de la inflación. Entonces, si mi objetivo básicamente es yo proteger mi dinero de la inflación, que no pierda valor, básicamente el depósito a plazo es una opción bastante cómoda y que sirve para ese objetivo. Ahora, si yo busco también o rentabilidad o proteger también mi inversión, pero de una forma un poco más activa, el fondo mutuo también es una opción. Pero ahí obviamente hay que ver los diferentes tipos que hay de fondos mutuos, las diferentes alternativas que existen respecto a este vehículo de inversión. Entonces, espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. La verdad, igual podemos seguir haciendo comparaciones. Me gustaría hacer una comparación, por ejemplo, mencioné un poco lo de los ETF, que me gustaría hacer una comparación respecto con los fondos mutuos, en temas sobre todo de costos. Es muy interesante eso. O podríamos ver un poco más práctico el tema de cómo evaluar un depósito a plazo, un fondo mutuo, cómo revisarlo, qué instituciones lo ofrecen. Ahí quedamos abiertos a cualquiera de las posibilidades. Espero que estén bien, les deseo lo mejor y nos vemos para la próxima.